Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias, ¿no?, por la organización de este foro tan interesante, a Sai Castillo por su invitación y a Aldo Ocampo, director del CELEI, del que formo parte, por su incansable trabajo en torno a la educación inclusiva. Yo también voy a compartir pantalla, si les parece, con el fin de que podamos ver unas presentaciones. Vamos allá. Bien, en mi caso, el concepto de interculturalidad, formación, educación y transformación social pretende dar algunas claves en torno al terreno de la literatura y la lectura como un espacio por excelencia, ¿no?, donde se produce ese intercambio de culturas. Pero me interesa mucho insistir en lo que comentaba el doctor Luis, que me precedió, acerca de una visión de interculturalidad desde una perspectiva crítica, efectivamente, y por lo tanto de transformación social, y no exclusivamente desde un punto de vista exótico, estereotipado o meramente formal o superficial. Y enlazar con la doctora Clara, en tanto en cuanto hablaba, al referirse a la interculturalidad y a la educación, a la necesidad de una participación activa. Con lo cual, creo que conseguimos una cohesión total entre los panelistas, puesto que se va a abordar en esta breve comunicación aspectos relacionados con la interculturalidad desde la literatura comparada y desde la comprensión lectora. Lo que interesa en este caso es poner de manifiesto, enlazando con las ideas de Freire, que realmente, claro, dice, la educación es un acto de amor, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad. No puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa. ¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una educación que impone? Bueno, pues precisamente lo que pretendemos mostrar es un enfoque, en este caso, tanto de la lectura como de la literatura, distinto en este sentido, ¿no? Es decir, la sensación que tenemos es de que todas las pruebas arrojan finalmente una competencia lectora escasa, un nivel lector escaso también, y creo que tiene que ver con un enfoque de la enseñanza-aprendizaje de la lectura. Primero, desde un patrón cultural único, dominante, hegemónico, en el cual todos los alumnos, todos los discentes, provengan de donde provengan, pues finalmente se ven subsumidos, ¿no? Y en todo caso, entendemos lo intercultural, en el mejor de los casos, como un concepto multicultural, es decir, un crisol de culturas. Esto me interesa mucho menos. Creo que la clave está en lo intercultural, es decir, en hacer interactuar, dialogar, intervenir, participar distintas culturas, empezando por la propia del lector, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que debemos crear, en torno a la lectura y la literatura, un terreno de libertad, donde es tan importante la cultura desde la que se escribe un texto al que yo llego, como la cultura o el bagaje que acompaña al lector. Creo que es el primer hecho intercultural, ¿no? Y desde este punto de vista, la propia literatura se define por su polifonía, es decir, por convertirse en un coral de voces, pero que comparten un espacio. Me parece que eso supone una superación del modelo más superficial, según el cual se exponen ciertos modelos de cultura, pero no interactúan. No se practica, por lo tanto, una comprensión, una tolerancia, ¿no?, respecto del otro, sino sencillamente una muestra en la que no hay ningún tipo de diálogo ni interacción. Por eso, me parece que es vital que al concepto de interculturalidad le unamos el de participación ciudadana. Es decir, cuando promovemos un lector activo, promovemos un ciudadano activo. La idea realmente de no crear alumnos en pasividad, sino todo lo contrario, para que realmente sean también activos en lo social, ¿no? Me interesaba mucho en ese sentido lo que comentaba la doctora Clara en torno a que esa formación redundaba en una acción finalmente, ¿no? Y creo que esa debe ser sin duda el objetivo educativo primordial. Por lo tanto, superar la idea de la lectura como una mera herramienta, simplemente desde el punto de vista lingüístico, ¿no?, en donde asociamos unas grafías a unos sonidos, y convertirla realmente en un diálogo participativo a través del cual el lector puede extraer un nuevo conocimiento, ¿no? Y además hacerlo de una forma creativa que permita una libertad
cultural en ese enriquecimiento, pero activo, dialógico y crítico, ¿no? Por lo tanto, vamos a pretender enfocarlo desde precisamente la literatura comparada, que nos va a permitir primero un diálogo entre textos. Ahora les propondré rápidamente algunas de las experiencias que hemos llevado a cabo con futuros maestros y profesores, y que realmente nos parece que es de todo el interés para promover, como decíamos, una interculturalidad, es decir, una colaboración activa entre culturas, un respeto activo, dialógico, del que se saca un nuevo conocimiento del intercambio, en el que no se produce tampoco una especie de mezcolanza unificadora, globalizadora, sino que hay un respeto a las diferencias, pero desde el diálogo, desde la igualdad, desde un aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, pretendemos fomentar un espíritu crítico y de educación como espacio de libertad. Creo que eso se ha perdido en la lectura, de manera que proponemos finalmente guías demasiado solidificadas que difícilmente pueden promover ni el espíritu crítico ni el placer lector, ¿no? Sino que al final se basa en una serie de consignas que no llevan a nada, ¿no? Creo que precisamente el concepto de interculturalidad arroja un elemento anfibio, híbrido, cuestionador de la propia pedagogía, ¿no? Según la cual, pues debemos ir modificando también nuestros enfoques para adaptarnos a una nueva sociedad que ya no busca rellenar de contenidos unas cabezas, sino realmente conseguir implementar modos, maneras de dinamizar el conocimiento y crear nuevo conocimiento, filtros críticos, ¿no? Por lo tanto, la literatura se convierte en un espacio por excelencia para crear precisamente esta interculturalidad necesaria, ¿no? Que pasa tanto por hacer dialogar a distintas manifestaciones artísticas, en tanto en cuanto vamos a proponer a los futuros profesores para que adapten después a su alumnado, ¿no? Actividades según la cual pues van a elegir textos literarios y los van a poner en comunicación con piezas musicales, cinematográficas, pictóricas, escultóricas, con el fin de promover primero una eliminación de barreras en el aprendizaje en virtud de una educación inclusiva y segundo, una libertad creadora por parte del discente para descubrir que realmente el terreno de la lectura o la literatura es un terreno de libertad, de toma de decisiones, de diálogo respecto al texto y no de sumisión, que implicará después una participación activa desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, realmente vamos a promover, en todo caso, respetando, lógicamente, desde la propia obra de arte, ¿no? El contexto y la propia situación del lector, ¿no? La situación cultural de cada uno de los intervenientes en el hecho literario, pero los vamos a hacer dialogar para promover un aprendizaje realmente significativo y competencial, ¿no? Por lo tanto, creemos que si perseguimos una auténtica comprensión lectora, es imprescindible que el lector, en este caso el discente, sea futuro profesor, sea alumno en cualquier nivel educativo, realmente tome partido respecto a lo que lee. Creo que en una sociedad como la actual, en la que vemos permanentes fake news, en la que no podemos creer a pie juntillas lo que se nos plantea delante, la educación tiene una responsabilidad enorme respecto a crear no tanto un conocimiento, que es fundamental, sino también unas herramientas para poner en cuestión el propio conocimiento, ¿no? De manera que fomentemos el rol del auténtico ciudadano crítico y participativo en la transformación social, ¿verdad? Entonces, este enfoque que se basaría en las ideas de Nietzsche respecto a que los movimientos estéticos podrían responder a dos pulsiones fundamentales, lo apolíneo y lo dionisiaco, nos permite y no los opone como elementos necesariamente antonímicos, sino que uno implica al otro, ¿verdad? Pero en todo caso, lo que hace Nietzsche con esta propuesta es permitirnos un diálogo riquísimo entre distintas manifestaciones culturales, literarias, pictóricas, cinematográficas, incluso del ámbito de la televisión, para promover también a un lector activo que también construye textualidad, ¿no? Desde este punto de vista. Entonces, bueno, para ser un poco ágiles, les mostraré primero cómo podemos fomentar, ¿no? Temas como la muerte, el amor. Aquí, por ejemplo, están viendo el triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo, una pintura muy emotiva que podemos relacionar, por ejemplo, con un fragmento de la Celestina, como puede ser el del Plantus final, ese lloro último, ¿no? Donde se habla de la muerte como algo devastador.
Pues es muy interesante desde el punto de vista cultural observar cómo alumnos provenientes de distintas culturas pueden optar por textos, manifestaciones artísticas que promuevan enfoques muy diferenciados respecto de la muerte como celebración en fin, como un elemento que contrabalancea la propia condición vital o la idea del amor o el erotismo, ¿no? De distintos tipos de culturas, pero que entran en diálogo directo. No se convierte en un mero crisol o en una exposición sin más, superflua, sino que entran en una actividad completa, además trabajan por grupos y proponen finalmente, ¿no?, un trabajo final. Fíjense, por ejemplo, aquí, pues desde culturas del extrarradio o culturas urbanas, pero que no corresponden al núcleo, ¿no? Incluso en series televisivas de amplio consumo, respecto o en relación con obras teatrales canónicas de autores que reflejan, por ejemplo, la cultura urbana de los años 50, en Madrid, por ejemplo, o visiones desde la literatura o desde el cine en cuanto a la relación entre los sueños y la vida, y qué puede aportar cada cultura desde este punto de vista, o la idea de la pedagogía o de la educación, ¿no?, o del relevo generacional desde distintas ópticas culturales en trabajos que exponen los alumnos por grupos, ¿no?, desde ópticas muy diversas y que promueven una lectura, como pueden ver, totalmente otra, ¿no? Entonces, como conclusión, la interculturalidad desde un punto de vista dinamizador, como un elemento que no supone solo la intervención o el diálogo entre culturas, sino una discusión sobre el propio enfoque pedagógico que pasa por una concepción creativa en la que el lector, como no puede ser de otra manera, se constituye también en protagonista del hecho literario y por lo tanto fomentamos un nuevo conocimiento a través de esta interacción activa, ¿no?, entre distintas culturas, que nos lleva finalmente a entender lo pedagógico y lo educativo como un elemento de transformación social. Muchísimas gracias.